Vamos a colocar sobre la mesa del altar cada una de esas intenciones que han confiado en nosotros, por todas esas personas que día a día piden que oremos por ellos, por esas intenciones del bono eucarístico, para que ese Dios transfigurado en este día también haga su obra en ello. También vamos a celebrar esta Santa Eucaristía en acción de gracias por la libertad de Robinson Lozano, hermano de Davinson, que ayer fue liberado por las autodefensas que lo tenían secuestrado hace 2 años. Vamos a pedir también en esa acción de gracias por su familia, que se encuentran felices, alegres por esta liberación. Y por cada una de esas intenciones de cada uno de nosotros que en este día traemos y colocamos aquí sobre la mesa del altar. Iniciamos esta Santa Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté y permanezcan con cada uno de vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Vamos a cerrar un momento nuestros ojitos. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial en este día de la transfiguración de Él, de ese Cristo, que transfigure también nuestros rostros, que transfigure nuestros corazones, para que cada día nosotros podamos escuchar esa voz del Señor, así como salió y dijo: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Que nosotros día a día podamos escuchar la voz del Padre. Que cada día nosotros podamos ser clemente, compasivo y misericordioso con nuestros hermanos. Que cada día nosotros podamos abrir nuestros corazones, tender la mano y acoger a ese necesitado. Vamos pues, desde lo más profundo de nuestros corazones, a pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, a ese Dios que es clemente, compasivo y misericordioso con cada uno de nosotros. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes.
De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y entonces no dijeron nada a nadie, nada de lo que habían visto. Hermanos, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Y hoy también la humanidad no puede olvidar que conmemoramos el aniversario del bombardeo de Hiroshima, que es como decir el aniversario de una de las páginas más antihumanas del siglo XX. Hiroshima es el símbolo no de la transfiguración, sino de la horrible desfiguración. Despertados por la memoria de todas las desfiguraciones que nos ofrece la historia pasada y reciente, fijémonos ahora nuestros ojos en la escena de la transfiguración de Jesús. La tradición ha situado en el monte Tabor el texto de Lucas, que se limita a decir en un monte alto. Imaginémonos la escena en 3 tiempos: subida, estancia y bajada. Mientras suben, los discípulos llevan en su mochila el desconcierto causado por las palabras que Jesús les ha dicho un poco antes. No saben qué significa cargar con la cruz o perder la vida para ganarla. Nosotros subimos también a ese monte Tabor con nuestras dudas y aflicciones, y la ascensión se nos hace pesada, el camino de vuelta en vuelta. Subir a la montaña significa encontrarnos cara a cara con el Señor. Subir a la montaña significa también encontrarnos en ese momento íntimo con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros subimos a la montaña? O simplemente nos quedamos debajo, en la bajada nada más, viendo que otros suben y nosotros no podemos subir. En la cima del monte tiene lugar una experiencia de la belleza de Dios. Debió de ser de tal magnitud que Pedro, en nombre de los otros, exclama: Señor, qué bonito, qué bello, qué hermoso es estar aquí. También podría haber dicho: si seguirte a ti consiste en esto, yo me apunto enseguida. Es la experiencia de ver que todo concuerda, ¿cierto? Subir a la montaña, como dije hace un momento, es encontrarnos con ese Jesús en la intimidad. Y como Pedro vio y dijo: Señor, qué hermoso es estar aquí. ¿Será que nosotros subimos a la montaña y decimos: Señor, qué bonito es estar aquí? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos simplemente viendo muchos rostros desfigurados, muchos rostros que realmente sufren, y no subimos a encontrarnos con ese Dios? Allá en ese monte se encuentra la ley, que representa Moisés, y al mismo tiempo los profetas, que los representa Elías. Levantan acta de que Jesús no es un impostor, sino el Mesías anunciado. Conversan con Jesús. Por si fuera insuficiente el testimonio de estos 2 notarios del reino, se oye la voz del que todo lo puede: Este es mi Hijo amado. Tanta concordancia produce miedo, y me imagino de pronto el miedo que sintieron los apóstoles al ver ese rostro resplandeciente del Mesías, del Hijo de Dios.
Y otra vez, como en el relato, Jesús tiene que repetir el mismo mensaje. No tengan miedo. Pero añade algo. No se lo cuenten a nadie. La bajada debió de ser en silencio. Hay experiencia para los cuales nos disponemos de palabras adecuadas. Y sin embargo, se trata de experiencias que nos permiten seguir caminando en lo llano con el más sentido y con la más esperanza de nuestras vidas que tenemos. El silencio significa también, es ese escuchar a Jesús. El silencio significa también el oír a Jesús desde nuestra propia intimidad. ¿No nos parece que es imposible acercarse al rostro desfigurado sin haber experimentado la transfiguración de Jesús? ¿O acaso los rostros desfigurados es donde se produce hoy la verdadera transfiguración? ¿Cuántos rostros desfigurados encontramos nosotros hoy en nuestra sociedad o en nuestras comunidades? ¿Cuántos rostros desfigurados encontramos en el desconsuelo de tanta gente que realmente quieren encontrar un rostro transfigurado? Que nosotros seamos también ese Cristo que podamos brindarle al otro y demostrarle al otro el rostro transfigurado de Jesús. Y que día a día nosotros podamos subir a la montaña, quedarnos en esa estancia y bajar en ese silencio para podernos encontrar con ese Jesús desde nuestra propia intimidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, nuestras ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y con los resplandores de tu luz, límpianos de las manchas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer su cuerpo en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. De esta forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles, para que sobrellevasen el escándalo de la cruz y alentó la esperanza de la iglesia, al revelar en sí mismo la claridad que brilla un día en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. Por eso ahora, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. También les dijo: hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y a cuantos murieren en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichoso todos nosotros que estamos invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos ha manifestado en el misterio de su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría de sentirnos amados por Dios, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan todos un buen día. Gracias, Padre, igualmente.